Voy a presentar esta segunda píldora de análisis y diseño de sistemas en esta introducción que estamos haciendo a UML, y en este caso voy a hablar del diagrama de clases. Diagrama de clases que se conoce como la abstracción del mundo real. Es una perspectiva muy usada actualmente, porque el mundo debería llamarse diagrama de objetos, pero las clases son los moldes de donde van a salir muchos objetos. Un ejemplo de clase es la persona. Un ejemplo de objeto es Urbano, o es Samuel, o es Sara. Si definí que la persona tiene nombre, pero si defino que la persona tiene edad, aunque debería tener es fecha de nacimiento, 43, 10, 5. Por poner un ejemplo, la persona se debe definir en el molde, o sea en la clase, en función de dos atributos, el nombre y la edad. Por lo tanto, cuando yo creo objetos de la clase persona, tengo a Urbano con 43, a Samuel con 10 y a Sara con 5. Porque así puede ser visto el mundo real, por esas abstracciones en medio de esa subjetividad. Subjetividad que se le debe dar objetividad al establecer el diagrama de clases y debatir y dialogar y reflexionar y realimentar sobre si ya está bien el diagrama de clases para continuar con otra instancia. Existen muchas formas de abstraer esa realidad, porque hacemos clasificación o instanciación, clasificamos las cosas al momento de hacer una lectura o al momento de comprender una complejidad, o composición y descomposición, porque podemos componer varias cosas o agruparlas o individualizarlas o especializarlas o generalizarlas, y lo vamos a entender cuando empecemos a diferenciar estos símbolos en el lenguaje del diagrama de clases. Entonces tenemos que empezar a verificar cómo son estas relaciones. Aquí hay un ejemplo del dibujo de la clase, un nombre, los atributos que la describen y los métodos. Volviendo a mi clase anterior, a mi diapositiva anterior, la persona tiene nombre y edad, pero pude haber dicho también que la persona tiene una designación de profesión, por ejemplo, haber puesto que eran mayores de edad. Pero entonces, si yo estoy haciendo el método de designación de profesión, podría decirle a Urbano que es profesor, a Samuel que es músico y a Sara que es deportista. Y estoy ya en los métodos de la clase. Entonces, nombre, atributo y operaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un inventario en donde aparecen diferentes clases y a esas clases le aparecen diferentes atributos y diferentes métodos. El diagrama de clases es el principal, es un diagrama estático que muestra todo el software en un solo diagrama. Presenta las clases con esas relaciones que permiten definir la estructura y la herencia, que la vamos a estudiar, y que esa definición de la clase incluye todos los atributos y métodos. Aquí hay un ejemplo de herencia, porque un trabajador puede ser un directivo, un trabajador puede ser un administrativo o un trabajador puede ser un obrero. En una cuenta, que pronto es un tema más común para ustedes, yo puedo decir que tengo una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Y la cuenta corriente le entrega todos sus atributos a la cuenta de ahorro, porque la cuenta corriente tiene un número, esta también. Entonces, pero la cuenta de ahorro tendrá intereses, cosa que no tiene la cuenta corriente. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace la asociación. Un departamento lo dirige un director que es un profesor. Un departamento puede tener de 0 a un director. O puedo agregarle también, por ejemplo, que una empresa tiene de 1 a muchos empleados. En la empresa está el empleador y en los empleados están los trabajadores. Y puedo decir que el empleado tiene cargos y que ese cargo lo voy a definir en función del nombre del cargo y el sueldo, pero también puedo colocar que el cargo
tiene otros cargos subordinados, un cargo superior que tiene otros cargos subordinados. Aquí pues faltaría el atributo para definir si el cargo es superior o si el cargo es subordinado, pero lo vamos a entrar a ver en detalle a medida que vamos haciendo ejercicios. Vamos a pasar a un ejemplo de una empresa que comercializa productos y por simplicidad vamos a poner que solo vende un producto y que solo tiene un cliente. El software va a empezar a crecer y debemos estar conscientes de comprender esa complejidad. En el anterior video les presentaba este dibujo a mano alzada y les manifestaba que yo inicialmente siempre propongo mis diagramas, mi representación de lo que conozco de un problema al que le voy a hacer software a mano. Y pues aquí hice unas pequeñas modificaciones, pues vamos a hablar del diagrama de clases mostrando dos versiones diferentes de un mismo software que representan la complejidad. Estoy corrigiendo aquí unos detalles del anterior dibujo que se ve en el video anterior, que tenía una línea aquí de un mal trazo, y estoy haciendo acá de una primera versión de inventarios en donde muestro que debe haber un programa principal que va a generar salidas, es decir, que la salida agrega productos y que al momento de hacer una venta debo saber a qué cliente se le hizo. En el esquema de la teoría, que es solo el inicio, pues veíamos que este símbolo es agregación y que incluso podríamos tener también herencia. Por si mi programa crece a una segunda versión, en donde además que poder hacer salidas, pudiera hacer también entradas al inventario. Y si esas entradas las tuviese que asociar con un proveedor. Entonces empiezo a asociar mi programa principal con clientes, con proveedores, con salidas y con entradas. Salidas que tienen productos y entradas que también tienen productos. De pronto aquí el esquema no es el más organizado y es el riesgo que se corre a mano. Y también expresaba en ese video que los software pueden ir creciendo por versiones. En una primera versión lo represento así, en una segunda versión podría representar este de acá, donde una clase principal me va a permitir agregar movimientos a partir de los terceros, de los cuales agrega contactos, o una clase principal que también puede gestionar productos o que también puede gestionar usuarios o perfiles, y de unos productos que según la complejidad del sistema ya se deben desagregar en inventario. Pero volvamos al ejercicio de esta píldora, que es un ejercicio donde una clase principal va a agregar un cliente y va a agregar un producto del cual se van a generar salidas, y nos vamos a concentrar solo en esa parte. Entonces, tengo un programa principal, repito por favor, que va a permitir, después de agregar un cliente y después de agregar productos, generar ventas de esos productos. Si hiciéramos el diagrama de actividades para conectar con el ejercicio anterior, en ese esquema inicial que yo hago, tendría aquí un usuario del software y tendría aquí el software. Voy a hacerlo muy corto por espacio que tengo aquí en el dibujo y por espacio también en el tiempo que debe durar el video. Pero el software inicia preguntándole al usuario el nombre del cliente, de pronto alguno de sus atributos como el nombre y el documento, y después pedirá el nombre del producto y el valor a cómo es ese producto. Digamos que aquí el usuario es como si estuviera generando los datos de inicio
del producto y del cliente al que se le van a vender productos. Es decir, es como si el usuario fuese el administrador de la herramienta, que en este caso va a ser uno mismo. Podría incluso cambiar el usuario por el administrador de la herramienta. Y se acaba de iniciar el proceso. Y al iniciar el proceso voy a programar mi software para que presente el listado de productos. En este caso uno solo por simplicidad. Y después de presentar esos productos, le va a pedir al usuario que registre la venta, la salida. Es decir, que ingrese la cantidad de producto que desea. Y con esa cantidad de producto, porque solo hay un producto, imagínenselo un poco más grande, se va a calcular el valor de la venta. Podría irse actualizando el inventario y se le va a pedir al usuario si quiere continuar con otra venta. Si quiere continuar con otra venta, el software volverá a la opción de ingresar la cantidad y entraremos en un ciclo repetitivo en donde cuando el usuario no ingrese el valor deseado finalizará. Aquí es donde está la sincronización que les decía en el anterior video. Aquí es donde estaría esa sincronización. Entonces, cuando ya tengo una visión de qué hace el software, en el anterior video sería algo como registrar cliente, voy a llamarlo registrar parámetros con los que opera el software, que en este caso son registrar cliente y registrar productos, y después de registrar los parámetros le permite al administrador registrar ventas y el software va a presentar un listado de ventas. Entonces este sería el diagrama de casos de uso que permite tres funcionalidades. Este sería el diagrama de clases, borrador del diagrama de clases, y este sería el borrador del diagrama de actividades de una primera versión del software. En una segunda versión podríamos agregar las entradas que se le hacen a los proveedores, o podríamos empezar a concentrar proveedores y clientes como terceros en una segunda versión, ya ubicar los terceros por las ubicaciones donde se encuentran, registrarles los contactos y demás en esa siguiente versión. El software podría empezar a crecer. En este caso, pues ya tengo el software programado en Java. Ustedes en otra materia aprenden a programar, aquí estamos practicando diseño. Y pues tengo la clase cliente en la que solo definí el nombre y el documento, en donde entrego los datos del tercero y obtengo los datos del tercero. Tengo la clase producto, en donde tengo el nombre de un producto, asigno y obtengo el nombre del producto, asigno el valor del producto y obtengo el valor del producto, en donde asigno la cantidad de ese producto que tengo. Sería un ajuste que tengo que hacer acá, porque me di cuenta que del producto voy a tener el nombre, la cantidad y el valor. Del cliente voy a tener el nombre y el documento. Estoy siguiendo en ese proceso de mejoramiento de mi software y obtengo o genero una cadena para generar el producto, toda la cadena de qué tengo en mi inventario. Es decir, estos métodos de acá tendrían que ir en mi diagrama de clases del producto y estos métodos de acá tendrían que ir en mis métodos de mi cliente.
Ya lo vamos a ver en el diagrama de clases real. Y tengo la venta. El tercero es, en este caso no hace falta. Entonces en mi clase main yo arranco creando un cliente y un producto y una venta. Instancio los objetos para cliente, producto y venta. Y arranco ingresando los datos del cliente, luego los del producto, los del cliente, los del producto. Y luego presento la información que hay. Presento la información que hay llamando al método de obtener producto que está acá. Y mi programa continúa en ese ciclo repetitivo do while que van a estudiar en la materia de programación, en donde se va a pedir la cantidad de la venta, se va a asignar esa venta y se va a mostrar cómo quedó el inventario. Y se va a pedir la opción de si desea otro producto, que es lo que está acá. Se pide la cantidad, se presenta la venta. Este es presentar la venta. Se pide otra opción y mientras la opción sea igual a 1, el programa volverá a actuar. Voy a poner el programa en ejecución. Ingrese el nombre del cliente, voy a ponerme yo como ejemplo. Ingrese el número del documento, voy a ponerme yo como ejemplo. Ingrese el nombre del producto, vamos a vender mouse. Ingrese el valor del producto, lo voy a vender a 10.000 pesos por poner un ejemplo. Fíjense que entonces él muestra el inventario. De pronto aquí programé diferente a como está mi diagrama de actividades. Vamos justo acá en que se presenta el listado de productos. Cuando le doy a aceptar, el programa llega acá a la sincronización y me pide la cantidad a vender. Yo soy el administrador y le estoy vendiendo Urbano. Voy a vender 2 mouse. Entonces él, cuando vende los 2 mouse, presenta la venta. Vendió 2 mouse, valieron 20.000 pesos, por lo tanto quedan 98 mouse. El inventario lo tengo por defecto en 100. Quedan 98 mouse porque vendí 2, presenta la venta y me presenta la información de si quiere continuar. Yo le digo que sí quiero continuar. Mi diagrama de actividades me muestra que vuelve a la cantidad para digitar la cantidad a vender. Voy a decir que mi cantidad a vender, supongamos que son 90 mouse. Alguien vino y hizo una venta al por mayor, Urbano vino e hizo una compra al por mayor. Mi negocio hizo una venta al por mayor porque Urbano vino e hizo una compra al por mayor. Le da a aceptar, ya no me quedan sino 8 mouse y la venta valió ese dinero. Podría continuar, en este caso le voy a dar por ejemplo 0 acá y cuando le doy 0 acá el programa finaliza. Pude haberle puesto acá algún mensaje que informara. Pero entonces si voy a mi programa, observen que ahí se está desarrollando el proceso. Yo tengo aquí la clase tercero, podría decir que cliente extiende de tercero. Entonces ya no necesitaría estos dos métodos porque cliente y tercero son iguales. Entonces mi programa principal es igual a tener en este momento un cliente o a tener en este momento un tercero. La idea de herencia es que haya diferencia en algún atributo. Aquí tercero y cliente son exactamente iguales. Podríamos recordar o más adelante mirar el ejemplo del proyecto de cuentas bancarias. En ese ejemplo, pues la cuenta corriente y la cuenta de ahorros son iguales en todos los atributos menos en que una paga intereses y la otra no. Ya veremos ese diagrama. Recuerden que esto es una píldora para refrescar un poco de conocimiento. Si yo vengo aquí a NetBeans y le pido que me haga el diagrama UML del proyecto que acabo de ejecutar, él me crea este diagrama que yo ya me tomé la tarea de ordenarlo y que lo presento acá. Entonces voy a cerrar este. Y ordenado, observen que tengo un programa principal que me agrega clientes, un programa principal que me agrega productos
y un programa principal que me agrega ventas. Tenía un error en mi diagrama. Tengo que corregir mi tablero porque la clase se llama es venta y mi programa principal agrega ventas. Debo ser muy estricto con los símbolos. Agrega ventas y la venta agrega productos. La venta agrega productos. Y yo les hablaba de los métodos que van acá y de los métodos que van acá. Ya cuando programo bien mi software, ahí están los métodos. Asignar el nombre, asignar el producto, asignar el inventario, obtener el valor, obtener el inventario y obtener la cadena de producto, asignar la venta y obtener la venta, el programa principal que se encarga de lo que pintamos en este caso en el diagrama de actividades. Este diagrama de actividades es mi main, mi método main, mi método principal. Y mi cliente que tiene nombre, documento y que yo lo asigno. Si fuese allá el arreglo que hice del diagrama de clases que él me genera, permítame vuelvo y lo genero, por lo que cambié el diagrama, cambié el código después de haber generado el diagrama. Observen que el cliente ahora sí extiende de tercero. Ahí pues perdí la relación de cliente a nómina, perdí la relación de cliente a principal, porque aquí creé un tercero. Si yo vuelvo a crear aquí es un cliente, resuelvo el asunto. Vuelvo a crear el UML, este lo puedo cerrar y observen que ahora sí tengo un main que crea productos, un tercero del que se crea un cliente y una venta con un producto, con un cliente, con un tercero. Ahí él me va ajustando los dibujos para que se parezca un poco al que yo hice acá. Entonces aquí pues creo un tercero que le hereda todos sus atributos al cliente, por lo tanto los métodos de atributos de cliente y métodos de cliente deberían estar acá, y en si siguiera con mi diagrama aquí habría herencia con el proveedor, pero ya mi programa empieza a crecer y esta es una píldora de refuerzo. Entonces, por pensar en complejidad, yo hice este dibujo, no le puse animación a las flechas, pero espero lo tengan presente en la forma como lo voy a ir presentando, porque estamos hablando también de complejidad de software y a veces tenemos un inventario de productos del que se hacen salidas, que son ventas que se le hacen a los clientes, pero también podríamos hacer compras, que son entradas que se le hacen a proveedores, y debo empezar a recibir factura o expedir factura, pero pueden haber devoluciones de esas entradas o devoluciones de esas salidas. El inventario empieza a volverse más complejo. Ahorita en el dibujo del panel hablaba de movimientos. Este es un movimiento, pero también pueden aparecer los pedidos que se hacen entre diferentes centros de costo, o pueden aparecer los despachos, o puede aparecer la producción que empieza a cambiar los precios por las entradas y salidas que se están generando. O puedo empezar a necesitar agrupar los productos por grupos y el inventario se me puede empezar a descuadrar por diferentes entradas y salidas o pérdidas, y puedo empezar a tener de los clientes los contactos o de los proveedores, y puedo empezar a tener sucursales o esas pérdidas que mencionaba hace un momento, o cambios de mercancía o garantías, o puedo necesitar manejar el histórico de precios, entre otras cosas que no he programado, que no he diseñado, pero que en este momento nos vamos a concentrar en entender que este tipo de complejidades es muy importante representarlo por el diagrama de clases. Es mucho el tema para el diagrama de clases, esto es solo una píldora. El diagrama de clases no va solo. El diagrama de clases es una forma de ver el software, es una forma de representar las interacciones entre los elementos
que mencionen un diagrama de casos de uso, y esas interacciones ocasionan métodos que se deben representar muy seguramente con un diagrama de actividades. Y hay más diagramas UML, pero vamos a ir poco a poco comprendiendo esas complejidades. Espero esta píldora haya motivado la importancia de estudiar los diagramas de clases y de seguir complementando UML y de recordar lo importante que es la lógica de programación y lo importante que es la complejidad. Y hasta pronto.